Son las 8 en punto en Venezuela y en Bolivia. Hora de traerles las noticias a ustedes y hoy los acompañamos Elena Lozano y yo, María Clara Calle. Bienvenidos a nuestro programa Contexto Global. Buenas noches, María Clara. Son las 7 de la noche en Colombia y las 9 en Argentina. También tendremos análisis con nuestros segmentos Directo DC y El Debate. Pero comencemos con los titulares de la hora. Pese al diálogo, Donald Trump advierte a Irán de cosas malas si no llega a un acuerdo que, según el republicano, se podría lograr en un plazo de 15 días. Esto mientras la Unión Americana refuerza su presencia cerca del territorio iraní. Existen indicios de genocidio en Sudán. Una misión independiente establecida por la ONU determinó que los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido cometieron delitos que cumplen con las características de una matanza para intentar destruir a dos grupos étnicos. Además, la Asamblea Nacional de Venezuela retomó el debate de la ley de amnistía. De ser aprobada en segunda votación, serían excarcelados todos los considerados presos políticos con algunas excepciones. Familiares de los encarcelados y expertos temen que la ley tenga un alcance limitado. Y justamente ya veremos cómo queda esa ley, Elena. Yo les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidió la primera reunión de la Junta de Paz y de paso lanzó advertencias de guerra a Irán, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Todo esto en medio del mayor despliegue militar que hay en Medio Oriente desde el año pasado. Ampliamos en Directo DC. Y en el debate, María Clara y sus invitados discuten un caso judicial que es pionero en su tema. Las grandes tecnológicas Meta y Alphabet, la casa matriz de Google, enfrentan un juicio en Estados Unidos y es la primera vez que son acusados de diseñar redes sociales pensando en provocar adicción. La población más vulnerable son los adolescentes. ¿Es viable comparar las redes con los adictivos que son los cigarrillos? ¿Qué está en riesgo? Lo analizamos en minutos, pero por ahora los dejo con María Clara y las noticias. Y mientras usted regresa, Elena, continuamos con la actualidad. Iniciamos la actualidad hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues amenaza una vez más a Irán. Señaló que espera que se pueda acordar un pacto nuclear con el gobierno persa en los próximos 10 o 15 días. De lo contrario, dijo que cosas malas podrían suceder. Su amenaza llega luego de que terminara la segunda ronda de conversaciones sin un pacto específico y también cuando el segundo portaaviones estadounidense en llegar a los mares de Medio Oriente está navegando hacia la región. Aunque Irán, por su parte, respondió con una carta a la ONU. Advirtió que si sufre una agresión militar, responderá con fuerza. Aquí les contamos. El Medio Oriente está en vilo, mientras Estados Unidos e Irán se reúnen para una segunda ronda de conversaciones en Ginebra esta semana. Si bien la Casa Blanca afirmó que se lograron algunos avances, aún mantienen diferencias de criterio respecto a algunos temas. En su intervención en la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington, el presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de tomar medidas militares. Así que ahora puede que tengamos que ir un paso más allá o puede que no. Quizás lleguemos a un acuerdo, lo descubrirán en los próximos 10 días. Trump exige a Irán que elimine su programa nuclear, disuelva sus fuerzas regionales y desmantele sus misiles balísticos, condiciones que es poco probable que Teherán cumpla, mientras Estados Unidos concentra la mayor cantidad de poder aéreo en Medio Oriente desde su invasión a Irak en 2003. En los últimos días, Washington ha enviado aviones de combate F-35 y F-22 a la región, según datos de aplicaciones de rastreo de vuelos. Ello se suma a la Armada, que incluye el portaaviones Abraham Lincoln y 3 buques de guerra con misiles Tomahawk utilizados para atacar 2 instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado. Además, el presidente Donald Trump ha desplegado un segundo grupo de ataque contra portaaviones que incluye 3 destructores y el USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada. Otros recursos están en camino, lo que eleva el total a 13 destructores. Washington también ha desplegado defensas aéreas cruciales en la región durante las últimas semanas, incluyendo aviones de guerra electrónica para interferir los sistemas de radar y comunicaciones y drones Reaper. Mientras tanto, Irán y Rusia realizaron ejercicios navales en el Mar de Omán y en el norte del Océano Índico, apenas días después que la Guardia Revolucionaria realizara ensayos militares en el estrecho de Hormuz. Y hablamos también de África, porque en Sudán, los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido
cometieron delitos que cumplen con las características de un genocidio. Así lo determinó una misión independiente establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Luego de casi 2 años y medio de investigación, este grupo señaló que las FARC actuaron con la intención de destruir a las comunidades Sagawa y Fur en la localidad de Al-Fashir. Este lugar cayó en manos de los paramilitares y al menos 400.000 personas fueron desplazadas. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Fue una campaña de destrucción con signos claros de genocidio. Esto afirma la ONU tras la divulgación de un extenso informe que documenta crímenes contra la población civil en Al-Fashir por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar conocido como RSF, y en guerra con el ejército sudanés perpetró asesinatos en masa y otras atrocidades en la ciudad al este de Sudán. El conflicto, que inició en 2023 en Jartum, la capital, ha causado la muerte de más de 40.000 personas según la ONU, una cifra que grupos humanitarios consideran un subregistro. Basándonos en el patrón, la consolidación, la escala, la naturaleza sismática y el efecto acumulativo de estos crímenes, solo hay una conclusión posible: es indicativo de un genocidio. Al-Fashir, en Darfur del Norte, cayó en manos de las fuerzas del RSF en octubre de 2025, tras un asedio de 18 meses que antecedió a matanzas masivas. La ONU dice que no llega a esta conclusión a la ligera y que forma parte de un compendio extenso de pruebas, la escala y secuencia de los ataques, que incluyen asesinatos, ejecuciones masivas, violaciones, asedio y muerte por inanición, sumadas a las evidencias sobre los autores en los que declaran la intención de eliminar y destruir las comunidades. La violencia sexual y de género era generalizada, sistemática y dirigida por motivos étnicos. Las mujeres y las niñas de entre 7 y 70 años fueron víctimas de violaciones masivas y otras formas de violencia sexual y de género, incluidos asesinatos, azotes, palizas, humillaciones, desnudez forzada y acoso sexual, así como el robo de sus pertenencias. Estados Unidos impuso el jueves sanciones a líderes de las milicias de apoyo rápido, a los que acusó de destruir pruebas de asesinatos en masa, enterrando, quemando y eliminando decenas de miles de cadáveres. En Reino Unido, el expríncipe Andrew Mountbatten Windsor quedó en libertad, pero sigue bajo investigación. El hermano menor del rey Carlos III fue arrestado este jueves, justo cuando cumple 66 años. En la comisaría lo detuvieron por más de 11 horas. Es señalado de mala conducta en ejercicio de un cargo público por presuntamente haber enviado documentos oficiales confidenciales al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Sobre el caso, el monarca británico aseguró que la justicia debe seguir su curso. Aquí los detalles. El hombre que en su día fue conocido como Su Alteza Real el Príncipe Andrew, Duque de York, y al que ahora se le conoce simplemente como Andrew Mountbatten Windsor, fue detenido el jueves por la mañana por la policía británica. Varios coches camuflados se detuvieron en la finca de Sandringham y también se llevaron a cabo registros en Berkshire y Norfolk. La policía ha abierto una investigación. La investigación se centra en las acusaciones que surgieron en los archivos de Epstein en relación con la etapa de Andrew como enviado comercial. Al parecer envió correos electrónicos confidenciales del gobierno a Epstein y a otros amigos del mundo financiero. Los archivos de Epstein también parecen mostrar que reenvió informes oficiales al pedófilo sobre viajes a Hong Kong, Singapur, Vietnam y China en noviembre de 2010. Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Somos conscientes del gran interés público que suscita este caso y proporcionaremos información actualizada en el momento oportuno. Andrew Mountbatten Windsor ha negado anteriormente cualquier irregularidad en relación con las acusaciones de haber mantenido relaciones sexuales con una menor o en relación con su amistad con Epstein. Pero con la publicación de una nueva serie de documentos, entre los que se incluye una imagen de él inclinado sobre una joven, la presión contra él ha ido en aumento. Horas antes de que se conociera la noticia de la detención, el primer ministro de Reino Unido afirmó que ni siquiera los miembros de la familia real están por encima de la ley.
Todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella. Y es muy importante que esto se aplique de forma generalizada. Todo siguió como de costumbre para el rey Carlos III, que continuó con sus compromisos públicos el jueves. Antes había emitido un comunicado en el que expresaba su profunda preocupación y añadía que la ley debía seguir su curso. Desde 1647, con el arresto del rey Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa, ningún miembro de la familia real británica había sido arrestado. Ahora hablemos de los hechos que son noticia en América Latina. Después de más de un mes por fuera del foco público, reapareció el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El político participó en un acto público en la ciudad de Chimoré, en el centro del país, y se le vio con los rasgos del rostro algo cambiados. En su ausencia se había especulado qué le pasaba a Morales y ahora reconoció que contrajo el virus del chikungunya y que estuvo delicado de salud. El aumento del salario mínimo en Colombia se mantiene, al menos por ahora. El gobierno de Gustavo Petro confirmó hoy que la subida del 23,7% que decretó en diciembre continúa. El Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de los asuntos administrativos en el país, le ordenó hace menos de una semana que suspendiera temporalmente el decreto con el que el presidente había ordenado el aumento. Y hoy, en medio de una manifestación para respaldar las decisiones del Ejecutivo, el presidente presentó el nuevo decreto que mantiene el mismo porcentaje. Petro se pronunció en el corazón de Bogotá y allí está nuestra periodista Rosa Pérez Masdeu. Rosa, buenas noches para usted y cuéntenos qué dijo el presidente en su discurso. María Clara, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Como bien lo señalabas, nuevo decreto, misma cifra para este salario mínimo que queda en 2 millones de pesos colombianos, si tenemos en cuenta que incluye ese subsidio al transporte. 2 millones de pesos colombianos, para que se pueda hacer todo el mundo una idea, equivale a unos $540 estadounidenses. El presidente Gustavo Petro, entre gritos de ni un peso atrás, con este juego de palabras, ha defendido este aumento del 23%, ha señalado que ya han hecho los estudios que les ha requerido el Consejo de Estado, en que, recordemos, la semana pasada suspendió temporalmente este aumento del salario mínimo decretado en el mes de diciembre, exigiendo al gobierno que justificara porque la cifra del aumento era del 23%, que lo vinculara con las cifras de inflación, de PIB, de productividad. El presidente, como decíamos, ha insistido en que los estudios están hechos y han sido presentados. Pero además el presidente ha insistido en el concepto de vital que recoge la Constitución cuando habla de salario mínimo vital y móvil, insistiendo en que lo que pretende este gobierno es paliar la desigualdad social y buscar una mayor justicia social, pretendiendo que las personas puedan llevar a sus hogares, estén compuestos como lo estén, lo mínimo, lo digno para sobrevivir, y ha hecho referencia a lo necesario para llevar la canasta básica en las familias colombianas, pues en función de si hay uno o más trabajadores y de cuántos hijos se tengan. Pero es que hay que entender finalmente que estas discusiones técnicas se enmarcan en un contexto político y en un contexto sobre todo electoral, ¿no? Estamos a 2 semanas de unas elecciones legislativas en las que se va a ver qué gobernabilidad tiene el próximo ejecutivo que se va ya a elegir en el mes de mayo y de junio, y de hecho el presidente ha utilizado también este espacio para cargar contra el Congreso actual y el hecho de que le hayan impedido, ¿no?, llevar a cabo otras reformas sociales que también ha pretendido impulsar sin éxito a lo largo de esta legislatura. Bueno, y le quiero preguntar cuál es el ambiente en la Plaza de Bolívar, aunque ya escuchamos una música de fondo, pero cuéntenos qué dicen los asistentes. Pues María Clara, entre los asistentes hemos encontrado muchísima diversidad
desde personas, ¿no?, que forman parte de estos más de 2 millones de trabajadores que percibían y que perciben el salario mínimo y que en el mes de enero se vieron beneficiados por este aumento y que están aquí para defenderlo y que nos han hablado de que, por ejemplo, ya con este incremento se han podido comprar una bicicleta para ir al trabajo o que han podido pensar en ahorrar, aunque sea pues para llevar a sus hijos a la universidad en un futuro o simplemente no tener que estar, nos han dicho, no tan apretados pensando en qué gasto, ¿no?, destinar un dinero u otro, pero también hemos encontrado trabajadores informales que no se benefician lógicamente de este decreto, pero que consideran que el hecho de que los asalariados ganen más también va a mover en definitiva la economía, pero un consenso, por decirlo así, es, bueno, como dice este señor Cepeda, presidente, aquí hemos encontrado a muchísimos seguidores del presidente Gustavo Petro que han ya elegido que su voto de cara a las presidenciales va a ir para el senador Iván Cepeda y, en resumen, consideran que esta decisión del Consejo de Estado fue una decisión política, a pesar de que ahora, recordemos, la derecha también apoya este aumento del salario mínimo. Rosa Pérez, gracias por este reporte desde Bogotá. Y nosotros continuamos con las noticias en América Latina, pues luego de no tener presidente por un día, Perú cuenta con un nuevo mandatario interino. Y otra vez el país da un giro político. El Congreso eligió a José María Balcázar, que pertenece al mismo partido izquierdista que el exmandatario Pedro Castillo, luego de que los dos últimos presidentes fueran respaldados por el fujimorismo. Balcázar debería permanecer en su cargo hasta el próximo 28 de julio, cuando asumirá el nuevo mandatario, quien será elegido en abril. Ampliamos a continuación. El lápiz volvió a Perú, de la mano del izquierdista José María Balcázar, el noveno presidente que tiene el país en una década. El cambio pareció no gustarle a la opositora Keiko Fujimori, quien resaltó la vuelta a la izquierda. Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo, el caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta. En las calles, desafección y resignación. La mayoría se queja de la inestabilidad política y una falta de trabajo que le pasan factura al país andino. Uy, dirán que este es el país de locos, que cambian presidentes, te acuestas con uno y te levantas con el otro. Es como cuando tienes una trampa, ¿no? Estás esperando a que ahora viene tu marido para que salga el otro. Y ya está, pues, así es. Yo lo veo así. Tengo mis nietos, tengo mis hijos, necesitan trabajar. No hay trabajo, si hay trabajo, mal pagado. Espero que usted arregle esta situación. Tal vez no podrá arreglar todo, pero haga algo diferente. Usted es provinciano, entonces haga algo por su gente. El ahora expresidente José Geri llegó al cargo con una moción de censura y se fue con la misma. Balcázar tendrá el poder hasta el mes de julio, cuando asuma un nuevo presidente tras la votación que está estimada para el próximo abril. Y tenemos una noticia de última hora. La ley de amnistía en Venezuela fue aprobada. La Asamblea Nacional le dio luz verde al proyecto que propuso la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Este segundo y último debate se había aplazado hasta hoy por las diferencias en algunos de los puntos, pero ahora los chavistas y la oposición se pusieron de acuerdo en la redacción final. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos consideran que la norma quedó corta porque no incluye a algunos detenidos. Por ejemplo, excluye a quienes sean sospechosos de promover acciones armadas contra Venezuela. Más adelante les ampliaremos esta noticia. Y ahora continuamos con nuestro segmento Directo DC. Llega la hora de profundizar en los hechos que son noticia y que ocurren en Estados Unidos con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches y bienvenida a su espacio. Comencemos por hablar del presidente Donald Trump, quien anunció millonarios compromisos para su Junta de Paz en el Instituto de Paz de Estados Unidos. Desde allí también lanzó una advertencia de guerra a Irán. ¿Qué fue lo que dijo?
Hola María Clara, pues sí, le dijo que cosas malas van a pasar, estas fueron las palabras dirigidas a Irán directamente y esto en el marco de los plazos que le gusta dar al presidente Donald Trump. De hecho dijo que en definitiva iba a haber movimientos en los próximos 10 a 15 días y esto también ocurre en la misma semana en la que pues Estados Unidos e Irán estaban sosteniendo estos diálogos indirectos, pero también al mismo tiempo que Estados Unidos ha empezado en las últimas semanas a aumentar este despliegue militar en Medio Oriente y ha alcanzado estos niveles similares a los del verano pasado, justamente cuando atacó estas instalaciones nucleares de Irán. Y, por ejemplo, entre el despliegue está este portaaviones Abraham Lincoln, hay varios jets de combate F-35 y F-15 que son los más poderosos y varios helicópteros militares y también está por sumarse el portaaviones Gerald Ford, que este es el más grande del mundo y así como otras embarcaciones que estaban justamente en el Caribe después de la intervención y la operación que se llevó a cabo en Venezuela. Lo que ha dicho la cadena CNN es que el presidente Donald Trump va a tomar esta decisión este fin de semana, pero hay otros medios, por ejemplo, como el Washington Post, que lo que están diciendo es que el presidente está tomando en consideración y que tiene sobre la mesa estos Juegos Olímpicos de Invierno que se están llevando a cabo en Europa y que no terminarán sino hasta el domingo, y así que también hay dos cosas a considerar que suceden, pero aquí en Washington, una de ellas la próxima semana, y es que el 24 de febrero el presidente tiene que dar este discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, este discurso en el que justamente rinde cuentas, se informa cómo está la nación, y esto pues teniendo en cuenta que se cumplió también el primer año de su gobierno y algunos sectores conservadores del Partido Republicano están aumentando y criticándolo cada vez más porque pues recordamos esta promesa de campaña del presidente en el que había dicho que iba a terminar con todas las guerras, que no iba a iniciar nuevos conflictos, y esta es principalmente la parte que le sacan en cara, ya que pues hay un sector de los estadounidenses que dice que esto gasta dinero de los contribuyentes y además pone en riesgo la vida de las tropas de Estados Unidos y pues no quieren botas en terreno. Y pues hay que decir que este sector de la población se ve representado en gran medida en el vicepresidente J.D. Vance, quien de hecho pues también el martes había dicho que las contrapropuestas que presentó Irán no eran suficientes. Así que también otro de los hechos, el segundo hecho de la próxima semana, es que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, va a viajar el 28 de febrero a Israel y se va a reunir con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y pues de ese lado Israel pues ya sabemos también presiona a Estados Unidos para que le ponga fin al régimen de Irán y pues hay un sector que también encuentra eco entre los legisladores aquí en Washington D.C. y los votantes a nivel nacional en esta postura israelí. Pues ya veremos entonces esa próxima semana decisiva, como usted muy bien lo explica. Ahora le propongo que hablemos de las noticias nacionales, porque precisamente el presidente Trump ordenó esta semana que el gobierno federal intervenga en una emergencia en las aguas del río Potomac. ¿De qué se trata? Pues sí, se trata de un nuevo frente de batalla que se abrió aquí en Estados Unidos entre, obviamente, el presidente Donald Trump y las autoridades locales, específicamente en esta área donde está Washington, D.C., que se conoce como el DMV, que es D.C., Maryland y Virginia. El 19 de enero pasado sucedió que se rompió una tubería que estaba cargando aguas residuales y pues estas aguas residuales llegaron ahí al río Potomac, que es pues la fuente principal de agua potable para Washington D.C. y también para las zonas de Arlington en Virginia y Alexandria, que es donde viven muchos funcionarios y muchos militares. Así que Trump lo que hizo fue arremeter contra el gobernador de Maryland, él se llama Wes Moore, y lo acusó, dijo que no estaba gestionando bien esta crisis y de hecho dijo que iba a intervenir para evitar esto que de hecho lo calificó como un desastre ecológico. Lo que pasa, sin embargo, es que esta tubería que se dañó
es conocida como el Potomac Interceptor y de hecho está bajo jurisdicción de una empresa que se llama DC Water, Aguas de DC, y pues por lo tanto de hecho está bajo la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental, que es una agencia federal, es decir, una agencia que está bajo su jurisdicción, la de la Casa Blanca. Así que pues Moore justamente le respondió que estaba equivocado, que justamente era él el que tenía que atender este desastre y pues de hecho, entre tanto, la Universidad de Maryland también lo que ha dicho es que podría ser considerado como uno de los mayores derrames de este tipo de aguas negras en la historia del país, porque se trata de un tubo que tiene 1,80 metros y que derramó pues millones de toneladas de estas aguas residuales. Así que también informaron que la tormenta de nieve que afectó también el área y el terreno también donde se encuentra esta zona es bastante rocoso, lo cual ha hecho que sea complicado llevar a cabo estas reparaciones y que podrían tomar de hecho hasta 6 semanas más. Así que lo que hizo el presidente fue activar a la agencia de emergencias a FEMA, pero pues esta se ve también afectada por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional. Así que lo que han dicho hasta ahora las autoridades de aquí de Washington DC y de Virginia es que se puede utilizar el agua de todas maneras, que sigue siendo potable gracias a las plantas de tratamiento, pero que lo que hay que evitar es ir obviamente directamente al río, ya sea para pescar con mascotas y pues desde luego evitar el contacto humano, que ya de por sí, incluso antes de este hecho, no era recomendable. Natalia, muchas gracias por profundizar en estas dos noticias. Y a ustedes los invito a que continúen con la señal de France 24, ahora viendo el debate.